Bueno, voy a presentar la clase número 9. ¿Sí? En esta clase vamos a analizar las pérdidas en la línea. Y lo vamos a relacionar con la eficiencia y con otros parámetros. Para eso, en algunas partes, vamos a hablar de las líneas sin pérdidas y después lo vamos a asociar si esas líneas tienen pérdidas. ¿Ya? Por ejemplo, para una línea sin pérdidas, hemos considerado los siguientes parámetros. ¿Bien? Alfa igual a 0. Entonces, en nuestras frecuencias de operación, en la práctica, el omega por L va a ser mayor que R y el omega por C va a ser mayor que G. En esas condiciones de línea alfa es igual a 0, nuestra impedancia característica, cuya fórmula genérica es esta, ¿sí? Dado que este valor era mayor que este y este es mayor que este, obviamente se pueden despreciar R y G, J omega y J omega, y nos va a quedar la impedancia característica L sobre C, que también lo hemos escrito así. Entonces, para nuestras líneas sin pérdidas hemos trabajado con Z0 L sobre C. Ahora, obviamente, cuando la línea tenga pérdidas, eso ya no va a ser posible y habrá que calcular una fórmula para determinar el alfa y, digamos, la parte real y la parte imaginaria de Z0. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, la constante de propagación, dado que alfa es igual a 0, solamente teníamos la fase. Y en este caso, la constante de propagación cuando alfa es igual a 0 es esta función 2pi por f y la raíz cuadrada de L por C. Esta es la forma. Muy bien. Ahora, para el caso de considerar una línea con pérdidas, obviamente aquí va a aparecer la atenuación y aquí también. Aquí ya no va a poder ser alfa igual a 0. ¿Sí? De eso se trata entonces. Para el caso de alfa igual a 0, veremos la constante de propagación. Esta, ¿no es cierto? La constante de propagación para este caso va a ser la fórmula genérica, ¿sí? Considerando las pérdidas, vamos a tener alfa y beta y cómo se puede calcular. O sea, ya no vale la consideración esta que está aquí. Y entonces, nuestra fórmula, que era la 215, esto era por definición, la constante de propagación en función de los parámetros circuitales de la línea. Cada línea tiene estos parámetros circuitales y obviamente tendrá su constante de propagación, ¿sí? En función de la determinada frecuencia. Esto, obviamente, aquí va a tener ahora su parte real y su parte imaginaria. ¿Ya? Entonces, la única forma de analizar eso es desarrollar esta expresión y sacar la parte real y la parte compleja. Eso va a ser el alfa y el beta. ¿Ya? Para esto se utilizan aproximaciones, tal como se detalla ahora aquí a continuación. Ahí está la fórmula. Entonces, esto se puede hacer una aproximación binomial. Se puede expresar esto. Miren, aquí como este producto. Este producto también se puede ordenar de esta manera. Y aquí se hace ya una aproximación de este producto. Y obtenemos esta nueva expresión. Fíjense que aquí ya estamos con una aproximación.
De tal forma, con esa aproximación, nosotros podemos ordenar esto y decir, bueno, al multiplicar este factor por estos términos, ¿sí? Obviamente este factor por 1 se va a mantener aquí. Y al multiplicar este factor por este otro, se van a eliminar el J omega y aquí igual. Entonces, aquí sí ya podemos separar la parte real y la parte imaginaria de esta expresión. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer aquí a continuación. Por eso voy a repetir esta fórmula y ahí vamos a hacer ya la división. Ahí está de nuevo nuestra fórmula. ¿Sí? Y ahora utilizamos, para ordenar un poco esta fórmula, esto era nuestra Z0 L sobre C, impedancia característica. Si hacemos este artificio, ¿sí?, de multiplicar y dividir por C, numerador y denominador, esto se puede escribir de esta manera. De la misma forma, podemos hacer este artificio y tenemos Z0 en función de L y C, y este Z0 en función de L y C, de esta manera. Estas fórmulas nos van a ayudar a simplificar esta fórmula que está aquí. Entonces, se obtiene el alfa y beta, ahí lo teníamos, a la fórmula, miren, de aquí ya se saca solamente la parte real, ¿sí? Y la parte real se puede escribir de esta manera, ¿no? Aquí hemos, esta raíz cuadrada de LC sobre L, ¿sí?, hemos utilizado esta fórmula, y aquí también, ¿no? LC, raíz cuadrada de LC sobre C, hemos utilizado esta forma para ponerlo en función de Z0, ¿ya? Y nos queda obviamente esta fórmula. Fíjense que entonces alfa va a depender, esta es la pérdida del dieléctrico, de su impedancia característica y obviamente de la parte resistiva, ¿no?, del parámetro circuital R de las líneas de transmisión. Y por otro lado, el beta nos sale de esta manera, directamente. Fíjense que este beta es igual que el caso anterior que acabo de ver. O sea que para beta no tiene ningún efecto si la línea tiene pérdidas o no tiene pérdidas. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta fórmula es la misma de 248. Conclusión, la atenuación no afecta a los cambios de fase cuando la línea se está propagando. Es exactamente la misma forma. Muy bien. Entonces, eso ya es un concepto que nos facilita el análisis de las líneas con pérdidas. Eso quiere decir que nos tenemos que poner el enfoque solamente en el alfa y no en el beta, porque no hay ningún cambio, es el mismo. Esas son las conclusiones que están aquí, ¿ve? Alfa para el caso de líneas con pérdidas está dado por la 280, ¿ve? Y el valor de beta es igual para el caso de línea sin pérdida. Es lo mismo. Entonces, nuestro desarrollo va a ser enfocar a la parte de alfa solamente. Muy bien. Entonces, podemos nosotros continuar este análisis, ¿sí? Y el valor de alfa, se suele utilizar otras expresiones más simplificadas que esto, ¿no? Esta vale, sí, y aquí nos está despreciando los parámetros circuitales, ¿no?, que vendrían a ser el R y el G, y obviamente la impedancia característica. Entonces, suele hacerse algunas consideraciones y se utilizan algunos valores de alfa más simplificados. Eso quiere decir. Veremos. Ahí está de nuevo.
nuestra fórmula, y aquí nosotros en la práctica, en muchos casos, este valor es despreciable. Esa es la pérdida en el dieléctrico, ¿no? Esta es la pérdida en el dieléctrico y esta es la pérdida en el conductor. O sea, normalmente este valor es mucho más grande que este. Por eso se suele despreciar esto. Y entonces, en esas consideraciones que corresponden, aquí están las consideraciones que digo, las pérdidas en el dieléctrico se pueden despreciar y entonces obviamente se va a simplificar de esta manera. Por eso, en algunos casos pueden ustedes ver esta fórmula para calcular la atenuación de una línea. Fíjense que está relacionada con la impedancia característica, ¿no? ¿Sí? Bueno, y obviamente en Neper por metro. Ahora veremos ese valor de la atenuación. En muchos casos es despreciable. Por eso las fórmulas que hemos visto nosotros con alfa igual a 0 se pueden aplicar porque las líneas tienen muy pocas pérdidas y las longitudes son pequeñas. ¿Sí? Longitudes pequeñas para nosotros 50, 60 metros, ahí es prácticamente despreciable. Pero en el caso en que eso no exista y el valor de alfa, digamos, tiene un valor considerable, si eso ocurre, entonces es posible que si la línea está desbalanceada, el voltaje reflejado que vuelve desde la carga no va a llegar al generador. Eso significa más o menos lo siguiente, miren. Aquí es la carga, Z igual a 0, ¿sí? Y aquí estamos yendo hacia el generador. Sabemos nosotros que aquí hay un voltaje desde el generador hacia la carga que se va atenuando, ¿sí? Se va atenuando conforme llega la carga. Si aquí hay un desbalance, va a existir un voltaje reflejado, ¿sí? Pero si la atenuación es significativa, este voltaje reflejado no va a llegar hacia el generador, ¿sí? Eso significa lo siguiente. Si aquí aplicamos nosotros un voltaje incidente, este voltaje incidente se va a empezar a propagar. Si la atenuación es significativa, y que también depende de la longitud, obviamente, va a llegar un voltaje acá. Si la línea está desbalanceada, ¿sí? Va a haber el voltaje reflejado de vuelta. Pero como este valor es pequeño, también, el voltaje reflejado, tiene un valor menor. Y ese valor, de acuerdo a la atenuación, se tiene que atenuar tantas veces como esta, ¿no? Si se atenúa 10 veces hasta llegar aquí, también se va a atenuar. Pero es posible que esa atenuación sea tan significativa que el voltaje reflejado vaya disminuyendo y se haga 0 y no llegue al generador. Eso es posible solamente cuando las atenuaciones son significativas. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver el efecto de la atenuación alfa en función del coeficiente de reflexión de voltaje. Para eso hemos definido en este punto el coeficiente de reflexión de voltaje en la carga, ¿sí? Lo hemos llamado Rho sub L, que tiene módulo y tiene ángulo. En este punto en Z igual a 0. Coeficiente de reflexión en la carga Rho sub L. Bueno,
Ahora, vamos a ver cómo, si esta línea tiene pérdidas, ¿qué pasa con el coeficiente de reflexión? Conforme avanzamos desde la carga hacia el generador. Si graficamos el coeficiente de reflexión aquí, en la carga, nos va a salir que tiene un módulo, acá va a tener un módulo y un ángulo. Ahora, como hay atenuación, bueno, la aparición de la fase no le afecta, pero hay un cambio, que es la misma como si la línea no tuviera pérdida. O sea, eso es lo que acabamos de ver. Pero el módulo de acá de la carga, ¿sí? Conforme esto avanza, sí se siente afectado por el valor de alfa. ¿Y qué va a pasar? Conforme avancemos en esta dirección, ¿sí? Físicamente son distancias negativas, porque el z igual a 0 está aquí en la carga. Entonces, conforme nos desplazamos de la carga hacia el generador, el módulo del coeficiente de reflexión empieza a disminuir. Empieza a disminuir conforme nos vamos acercando hacia el generador. Ese es el efecto del alfa con el coeficiente de reflexión de voltaje en determinados puntos de la línea. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros podemos analizar este parámetro y quisiéramos saber quién es el parámetro que va regulando la disminución de la amplitud del coeficiente de reflexión conforme nos avanzamos. Ya tenemos todas las expresiones matemáticas y ahora lo vamos a utilizar. ¿Ya? Eso vamos a hacer aquí a continuación. Ahí está la ecuación general que le hemos llamado 260, coeficiente de reflexión de voltaje en cualquier posición Z. Esto es por definición. Ese es el voltaje reflejado sobre el voltaje incidente. Esto se vuelve B sobre A. Y aquí este era el coeficiente de reflexión en la carga. ¿Sí? Entonces, cuando Z, la posición Z igual a 0, esto es cómo se va a poder escribir. Se va a poder escribir así, ¿no? El coeficiente de reflexión en la carga lo vamos a llamar R de B cuando Z es igual a 0, ¿no? Coeficiente de reflexión cuando Z es igual a 0. Entonces esto se va a convertir en B sobre A. Directamente es esto. ¿Y esto qué significa? Significa que el coeficiente de reflexión en la carga tiene un módulo y tiene un ángulo, ¿no? Ya para nosotros, nuestros problemas, todo, lo agregamos aquí un tita L, ¿no? Simplemente para ser más específicos. Pero el texto lo maneja de esta manera. Muy bien. Entonces, ahora es este coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí? Que conforme avancemos de la carga hacia el generador, es este módulo el que va a empezar a disminuir. ¿Sí? Entonces, para un valor de z cualquiera, este es para z igual a 0. ¿Sí? La constante de propagación va a ser alfa más j beta. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que podemos escribir ahora de la siguiente manera. Miren. Eso podemos hacer ahora. Un coeficiente de reflexión en una posición z es lo mismo que está aquí, pero ahora desarrollamos este valor de la constante de propagación.
y podemos trabajar sobre esta, y aquí ya estaría también la constante de propagación. Ahora, este B sobre A, ¿no es cierto? Este B sobre A es igual a este. Y entonces, este factor B sobre A lo podemos incluir aquí y desarrollamos esta parte. Eso está hecho aquí. Aquí está B sobre A. Aquí está simplemente la constante de propagación. Y aquí lo desarrollamos esto. ¿Sí? Nos va a salir esta exponencial. Y esta que es para la fase. O este es el fasor de la fase. ¿Sí? O sea, no hay que olvidarse que el Z, que tiene sentido físico, este es negativo, ¿no? Pero lo estamos manejando de esa manera. Entonces, ahora, este valor B sobre A, como les decía, este B sobre A, lo reemplazamos por su módulo y su ángulo. Aquí va a estar su módulo y aquí está su ángulo. Lo podemos sumar con este ángulo y nos va a quedar este factor, que como la Z es negativa, cuando nos movemos de la carga hacia el generador, entonces es el factor que va disminuyendo la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga. Esta es la expresión. Esa sería la expresión. Este valor negativo, conforme avanzamos de la carga hacia el generador, va a empezar a hacer decrecer este módulo. Y ese es el efecto que estamos buscando. ¿Sí? Ya. Y si... Entonces, con la expresión esa 283 que tiene la estrella, nosotros podemos calcular el módulo o la magnitud y la fase en cualquier punto a lo largo de la línea del coeficiente de reflexión de voltaje. Este sería el objetivo, ¿no? Coeficiente de reflexión de voltaje en cualquier posición Z está dado por esto. Acá está el efecto de la atenuación y esto es la fase. Entonces esta es la fase inicial de la carga y esta es la fase que va cambiando conforme nos desplazamos de la carga hacia el generador, a cualquier posición Z. Entonces, al igual que hemos hecho para las líneas sin pérdidas, ahora podemos hacer para la línea con pérdidas. ¿Ve? Porque ahí tenemos el alfa. Y, es decir, vamos a graficar el lugar geométrico del coeficiente de reflexión de voltaje. ¿Sí? Para cualquier posición Z. Ese es el lugar geométrico. Entonces, el gráfico de la ecuación 283 me va a dar el lugar geométrico que estamos buscando. ¿Sí? Este mismo concepto lo hemos hecho para líneas sin pérdidas. ¿Y cuál era el resultado? El resultado era un círculo, ¿no? ¿Por qué? Porque el módulo no cambiaba y solo cambiaba la fase. Bueno, ahora el efecto ya va a ser diferente. Y eso lo vamos a presentar aquí. Vamos a graficar la ecuación 283 para algunos valores de Z, ¿no? Para algunos valores de Z. Es suficiente. Ahí estaría nuestra línea, ¿sí? Y vamos a obtener el coeficiente de reflexión primero en la carga, después en el punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. Fíjense que estas distancias tienen sus valores determinados a partir de aquí, ¿no? Son negativos porque tienen sentido físico. Y hasta aquí hemos completado lambda sobre 2, ¿no? ¿Qué es lambda sobre 2? Si aquí lo consideramos que hay aire, permitividad 1, aquí
tenemos la lambda de operación, la frecuencia de operación, ¿sí? Y esa lambda del equipo, como esto es igual a 1, es la que se aplica aquí. A la línea de transmisión se aplica esta lambda 0, ¿sí? Por las condiciones de que la línea estamos suponiendo que tiene como dieléctrico, como permitividad 1, por decir. Entonces, aquí tenemos el lambda sobre 4 y lambda 9. Vamos a dar una vuelta, a ver. Y vamos a iniciar con este punto. Y el gráfico va a ser entonces, ya el módulo va a empezar a cambiar, como acabo de decir, ¿no? El módulo acá original va a empezar a disminuir. Entonces hacemos ese gráfico y va a ser este. Ahí está el gráfico. Esto vamos a iniciar en el punto 1. Acá está el punto 1. ¿Sí? Entonces tenemos en la carga su respectivo módulo, es este, y el ángulo θ o θL en la carga. Fíjense, medido en este sentido. Acá estamos en el origen. Nos empezamos a desplazar. Conforme nos desplazamos, el módulo empieza a disminuir, ¿sí? Hasta que llegamos a un punto 2. Entonces, esta magnitud es menor que esta. Y ya estamos aquí en el punto 2. Si seguimos avanzando, ¿sí? Este módulo empieza a disminuir. ¿Sí? La magnitud se hace más pequeña. En el punto 4 sigue disminuyendo y da una vuelta completa y llega hasta aquí. Este sería el punto 5, ¿sí? Que va a ser este punto. Hemos dado una vuelta en el lugar geométrico del coeficiente de reflexión y físicamente en la línea hemos avanzado lambda sobre 2. Este caso ya lo hemos visto para líneas sin pérdidas y ahora lo hacemos y entonces nuestro punto 2, que cada vez va a ir menor que el módulo del punto 1 y así sucesivamente, ¿sí? Este disminuye aquí y va disminuyendo, entonces el dibujo ya no es un círculo, sino es una espiral. Y ahí tendríamos el punto 5. Es una vuelta completa, ¿no? ¿Sí? Y hemos de avisar parte. Si continuamos dando una vuelta igual, avanzamos lambda sobre 2 acá, significa una nueva vuelta y va a llegar a este otro punto. Y así sucesivamente hasta que llegamos hacia el generador. ¿Está bien? Entonces, el factor que va determinando cuánto es este módulo, y si lo voy a repetir, está aquí en la expresión anterior. Es este el valor que da, este valor z negativo. Este es el que dice el tamaño a una cierta posición z. Entonces, con esto se puede sacar unos ciertos puntos y se va a poder dibujar el espiral que corresponde al lugar geométrico del coeficiente de reflexión para una posición z cualquiera. Este es el que cambia. Muy bien, entonces, con eso ya tenemos esto ya definido. Y ahí tenemos, como ejemplo, una parte del espiral. Ahora, esto se ve con absoluta claridad los efectos de la atenuación sobre el coeficiente de reflexión de voltaje. Pero el coeficiente de reflexión de voltaje también está relacionado con la relación de onda estacionaria. Entonces, tiene que haber unos efectos
de la atenuación alfa sobre la onda estacionaria, que dibujamos acá, ¿no? Entonces, sobre esa va a tener el efecto. Ese efecto lo vamos a ver aquí a continuación. ¿Sí? Entonces, teníamos nosotros definido el coeficiente de la relación de onda estacionaria y el módulo del coeficiente de reflexión de voltaje. Pero esto era sin tener en cuenta la atenuación. Ahora, lo único que tenemos que hacer es afectar a este que era constante, aplicarlo y afectarlo de esta manera. Ahora acá ya estamos poniendo el coeficiente de reflexión en la carga con la expresión que hace disminuir su amplitud. Y directamente ya tenemos el efecto de la atenuación alfa en valor, cómo afecta a la relación de onda estacionaria. ¿Sí? Pero la relación de onda estacionaria nos decía el grado de desacoplamiento también que tiene la línea, ¿sí? Las ondulaciones de la onda estacionaria, ¿sí? Que cuando tenía mayor ondulaciones era mayor desacoplamiento. ¿Sí? Entonces, es posible relacionar en un nuevo concepto que sería la eficiencia de la línea. La eficiencia de la línea sería cuánto de potencia nosotros le aplicamos en la parte del lado del transmisor para que ingrese a la línea, ¿sí? Y cuánto potencia se consume en la carga. Nos tiene que dar una relación de esas potencias, y obviamente en esa relación de potencias está la pérdida que va a tener la línea, ¿no? Aplicamos una potencia a la entrada de la línea. La línea tiene pérdidas. ¿Cuál es la potencia en la salida? ¿Y cómo se mide la eficiencia de la línea en esas condiciones? Por eso vamos a definir para nosotros la eficiencia de la línea. ¿Ya? Muy bien. Entonces va a haber pues una potencia inicial entregada a la línea, ¿sí? Y si esa mayor cantidad de potencia que se entrega a la línea llega casi todo a la carga, entonces va a ser obviamente más eficiente. Por eso se define la eficiencia de la línea de esa manera. Dice la potencia promedio entregada a la carga sobre la potencia a la entrada al principio de la línea. ¿Cuánto hemos aplicado al principio de la línea? ¿Y cuánto es la potencia que se entrega a la carga? ¿No? Eso va a depender de la potencia que se ha consumido en la línea de transmisión. Pero entonces, como ya conocemos esas relaciones en forma fasorial, ¿sí? La potencia promedio entregada a la carga es esta, y la potencia al principio de la línea va a ser esta. ¿Eh? Estas son las dos relaciones fasoriales que me permiten calcular estos términos. También obviamente se puede poner de esta manera, ¿sí? Esos serían los conceptos, ¿sí? Ahora, la potencia en la carga sobre la potencia en la entrada. Es básicamente las relaciones. Podemos entonces nosotros ahora buscar, como estas relaciones las conocemos, podemos buscar una fórmula que nos relacione
la eficiencia, la eficiencia dada por esa fórmula, con el coeficiente de reflexión o con la ROE, ¿no? Es que si relacionamos la eficiencia con el coeficiente de reflexión, ¿sí? Después podemos tener también la relación de onda estacionaria. O sea que vamos a buscar esas fórmulas para tener una relación que nos está faltando. Es ver cómo la relación de onda estacionaria, ¿sí? La ROE, afecta a la eficiencia. O sea, estoy diciendo, tenemos que buscar la relación entre este valor y este. Los valores de esto, que sí son medibles y es posible medir, porque ustedes ya saben, hay un equipo que mide la relación de onda estacionaria, el ROE. Entonces, ¿qué relación hay entre esto y esta eficiencia? Obviamente tiene que existir. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ese es el objetivo. Entonces van a aparecer aquí algunas fórmulas. Y lo presentamos de esa manera. Primero vamos a considerar para la línea sin pérdidas. Esto ya hemos visto. Para la línea sin pérdidas, esto va a ser la potencia de la carga, los fasores de voltaje, los fasores y el conjugado al fasor de la corriente. Tenemos todas nuestras fórmulas, desarrollamos estos productos aquí de números complejos, lo ponemos de esta manera y seguimos trabajando algebraicamente y vamos a obtener, ojo, esto es para líneas sin pérdida, ¿no? Y obviamente vamos a llegar a la relación de el voltaje incidente al cuadrado menos el voltaje reflejado al cuadrado, ¿no? Porque la potencia que llegaba a la carga, ¿sí? Algo se consumía y algo volvía. Entonces, estos son los voltajes incidentes y el voltaje reflejado, ¿sí? Sí, pero si la línea no tiene pérdidas, ¿qué significa? Significa que el voltaje que estaba en la entrada es el mismo el voltaje que está sobre la carga, ¿no? Eso también hemos visto. Si yo tengo una línea sin pérdidas, el voltaje aplicado aquí en la entrada va a ser el mismo que está en la carga, porque la línea no tiene pérdidas, ¿ya? Entonces, en base a esas consideraciones, podemos sacar la potencia en la carga. Y por eso hemos hecho esto. Ahí está, ¿ves? La potencia de entrada va a ser un medio de estos fasores, que estaría dado por esta expresión, la 287. Ahora, la definición de eta era estos valores que están aquí, ¿sí? Entonces, nosotros podemos sustituir, digamos, en la 286, en esta, ¿sí? 287, la ecuación 285, esta expresión que nos interesa sobre esta y esta, ¿sí? Y finalmente, este BSUI lo vamos a reemplazar y nos va a quedar esa forma, ¿sí? De esas tres ecuaciones ya hemos puesto el coeficiente de reflexión en función del voltaje incidente y el voltaje reflejado ahí en la carga, ¿sí? Y esto se puede escribir de tal manera de que aquí está el voltaje reflejado sobre el voltaje incidente en la carga, el módulo elevado al cuadrado. Eso también significa el segundo término
Disculpe. El segundo término es el coeficiente de reflexión de voltaje en la carga. Entonces hemos relacionado la eficiencia de la línea y el coeficiente de reflexión en la carga. Ahora, cuando la línea está desacoplada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Con alfa es igual a 0. La línea desacoplada con alfa es igual a 0. Entonces, podemos nosotros relacionar ahora el eta también de la siguiente manera. Esta es una, esta es otra. ¿Sí? Que aquí teníamos lo que acabamos de ver, ¿no? Esta es la 288, es esta. Pero esta, el módulo de esta, este es el, también lo podemos reemplazar por esto cuando esto está calculado en la carga. Este se puede calcular en cualquier valor. Si lo calculamos en la carga, entonces esta expresión lo podemos incluir en esta parte para obtener lo que estábamos buscando, esta relación de onda estacionaria en función de esto. Y al hacer eso, nos va a quedar la siguiente relación, ¿no? Simplemente aplicar todo este factor, lo reemplazamos acá. Eso está hecho aquí. Ahí está. Aquí se ha reemplazado ese valor del coeficiente de reflexión en la carga. Y bueno, ahora hacemos el desarrollo de esa expresión que está entre paréntesis. Lo vamos a operar adecuadamente para llegar a esta conclusión. Ahí estaría, ¿eh? O sea, 289 es la relación que estábamos buscando. ¿Sí? La eficiencia de una línea en función de los valores de ρ relación de onda estacionaria sobre esto. ¿Ya? Entonces, esta fórmula nos permite también definir otro parámetro que se llama, digamos, la pérdida de retorno. La pérdida de retorno. Tenemos relaciones en la entrada, tenemos relaciones en la carga, entonces se puede definir la pérdida de retorno. Esta ecuación 289, por el momento lo vamos a dejar. Posteriormente podemos graficar esto, ¿no? Si nosotros graficamos esta expresión, y aquí vamos a tener la eficiencia en función de estos valores. Ese gráfico lo vamos a hacer al final, ¿ya? Aquí está la relación matemática, pero el gráfico de esto nos da bastante información. Entonces, vamos a postergar un poquito el gráfico de esta ecuación 289 para definir la pérdida de retorno. Vamos a definir la pérdida de retorno. La pérdida de retorno se va a definir de la siguiente manera. Ahí está, teníamos nosotros esa matriz, ¿se acuerdan? Los parámetros de la carga en función de los parámetros de la entrada. En función de eso también podemos definir el eta con su fórmula que ya estaba determinada, y ahí podemos calcular el eta de otra manera también, ¿no? ¿Sí? Porque se tienen estos parámetros en función de estos, y el eta se puede calcular con esta fórmula 285, sí.
Pero vamos a volver a la ecuación 288. Esa nos va a facilitar la definición que estamos buscando. Esa es la que nos interesa. Es esta ecuación. Si aquí tengo, yo quisiera que la eficiencia sea 1, porque 1 es 100%, pero este valor está afectado por esto. ¿Sí? Entonces, esta expresión es una expresión de lo que se refleja o de lo que se pierde. ¿Sí? Repito, si no habría esta expresión, la eficiencia sería 100%. Entonces, esto es lo que se refleja y por eso, en función de este parámetro, se puede definir lo que se llama la pérdida de retorno. La pérdida porque hay una potencia que ingresa y una potencia que vuelve. Por eso se llama la pérdida de retorno. Y vamos a definir la pérdida de retorno de esta manera. Sería la potencia que se refleja en la carga de una línea desacoplada hacia el generador. Es la que vuelve. Y entonces definimos la pérdida de retorno y lo nombramos RL. ¿Sí? Justamente sería ese factor, módulo de Rho sub L al cuadrado. ¿Sí? Este módulo es la potencia que no ha sido entregada a la carga y por lo tanto vuelve. En función de eso podemos expresar esto en dB y la pérdida de retorno sería menos 10 logaritmo de este factor, que normalmente es 20 por el logaritmo del módulo del coeficiente de reflexión. Ese es el nuevo parámetro que estamos definiendo. Bueno, ahora volveremos al gráfico de la ecuación esa 289 que quedó pendiente, que nos va a relacionar la eficiencia y el ROE. Entonces, voy a repetir la 289 que quedó pendiente de graficar. Ahí estaría. Esta es la ecuación. Graficamos esto en función de este valor. Se van dando valores acá. Miren, y el gráfico es este. Ahí estaría el gráfico desde el valor 1. Y si hubiera valor 1, tenemos 100% de eficiencia. 1 por 5 ya está entre 90 y 97. Y con cercano al 2 estamos al 90%. ¿Sí? Y ustedes ven aquí cómo la eficiencia empieza a disminuir porque la relación de onda empieza a aumentar. O sea, las ondulaciones van incrementando. Cuando las ondulaciones van disminuyendo, estamos mejorando la eficiencia. Ahora, esto que está acá, vuelvo a repetir, son fórmulas que han sido adecuadas y definidas para las bandas de operación de los servicios del área de telecomunicaciones, ¿no? De esa parte estoy hablando, de ese tipo de línea. ¿Sí? Básicamente. Porque hay líneas que trabajan en otras bandas donde las eficiencias tienen otras particularidades. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para nosotros decimos, no, tenemos que adaptar las líneas, si no vamos a perder mucho. Nuestra relación de onda estacionaria, ¿cuántos serían los valores en la práctica? En los valores en la práctica estaríamos por acá cerca del 2, miren. Un valor de 2 significa una eficiencia de 8 sobre 9, o sea, 88%. ¿Sí? Para nosotros, esto sería un valor aceptable, digamos, ¿sí? O menores que esto. Pero en otros sistemas de transmisión, donde se trabajan en otras bandas, estos valores no pueden ser
digamos, adecuados. ¿Sí? Entonces, esto es para el caso de el alcance de nuestra materia. Si ustedes pueden analizar estos mismos conceptos, pueden ver, por ejemplo, las bandas de radioaficionados, ¿sí? Y hay unas bandas de radioaficionados que se hace el análisis de las potencias y las eficiencias, y ahí ustedes van a ver funcionando, por decirle, una línea de 50 ohmios con una línea de 75 ohmios. Y en esas bandas de operación eso no es tan complicado. Para nosotros es una mala instalación, pero para ellos no. ¿Y eso de qué depende? De las bandas de operación. ¿Dónde tienen que ver los anchos de banda de las antenas, las características de la línea, etcétera? Muy bien. Entonces, eso es lo que quería decir sobre la línea. Quiere decir que cuanto más larga sea la línea y mayor atenuación, obviamente vamos a perder nosotros bastante potencia. Muy bien. Con eso hemos concluido esta clase 9. Esta tarde vamos a ver el laboratorio número 2 y también ya me tienen que enviar el laboratorio número 1. ¿Tienen alguna consulta sobre esto? Si no hay consultas, esta tarde a las 3 vamos a continuar.